Buenos días, queridos amigos. Les damos la bienvenida un día más a nuestro devocional, Lámpara a nuestros pies. Estamos hoy en el día 129. Vamos a ver el devocional del día 9 de mayo. Para iniciar, vamos a tomarnos un pequeño tiempo para orar. Entonces, Angito, ¿nos ayudas con la oración? Hola, muy buenos días. Claro que sí. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, Espíritu Santo. Colocamos este día en tus manos, Señor Dios, este tiempo. Te pedimos que tú nos hables, Señor Dios, que dispongamos nuestra mente, Señor, nuestros oídos para recibir y entender tu palabra, Señor Dios, y que podamos aplicarla, Papito Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. Listo. Voy a empezar a compartir el texto de nuestra Biblia. Hoy vamos a estar viéndola a través de la versión de lenguaje actual, para que sea un poco más claro el texto. Vamos a empezar con el libro de Hechos, capítulo 19. Dale, Anchito. Ok. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontré a algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Pablo les dijo, ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron, ¿subes, please? Perdón. Nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de estos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzó a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados sin ningún, ¿qué? Sin ningún hablaba a la gente acerca del reino de Dios y había temor de convencerla para que creyeran, había de convencerlos para que creyeran en Jesús. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzó a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y ¿qué? Y acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Durante 2 años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. ¿Hasta qué citas qué? Sigue. Bueno, los hijos de Seba. En la ciudad de Efeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También poníamos pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien habla Pablo, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Eseba. Pero una vez un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús, también conozco a Pablo, pero a usted y ustedes, ¿quiénes son? Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo.
y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo. Me perdí. Que Espera. antes habían hecho. Allá, que antes habían hecho, sí. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50.000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares, y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía. Listo. Bueno, tremenda palabra. Cuéntame, Angito, ¿qué sientes que Dios te habló en este pasaje? Pues hay varios temas, pero digamos que acortándolos, o sea, resaltando como los más, como los que llaman la atención. Primero, es que había una parte donde se confirma, o sea, donde como generaba la confirmación de a los que Dios llama. O sea, en este caso, primero hablaban de Juan Bautista y después también hablaban ya como tal de Jesús y cómo era el bautismo de Juan y cómo fue el bautismo de Jesús. Entonces, para mí esa es una confirmación, como cuando uno está buscando algo que no sabe, Dios, tú existes, o sea, o le hablan de tantos lugares, de tantos tipos de religión, tantas cosas que puede venir confusión a uno. Aquí lo que vemos es que realmente el Espíritu Santo a uno lo ubica y trae en uno esa confirmación de Ujú. que es el verdadero Dios, ¿sí? No el Dios de otra persona, sino es el Dios que yo necesito. Primero eso, entonces esa confirmación a uno. Y segundo, el respaldo, el poder, o sea, al ver los milagros, o sea, que otras personas decían, conozco a Dios, al Dios que están hablando, conozco a Pablo, o sea, los conozco a ellos, pero ustedes quiénes son, o sea, sí, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. O sea, a Dios no se le engaña, ni a quien Dios respalda. O sea, cuando hay un respaldo de Dios, se le nota a la persona, se nota el poder del Espíritu Santo obrando sobre esa persona. Sí, algunos podrán engañar, mentir, o sea, porque pues no somos seres humanos y nos pueden engañar, pero a Dios jamás. Y cuando Él respalda a alguien, no hay engaño. Listo. Esos como los puntos que más resalto. ¿Y tú qué Súper. opinas? Pues por mi lado yo veía algo y es como debemos cuidarnos de que nuestra fe no sea solamente de conocimiento. Si yo veía de pronto como muchos pueden quedarse solamente, podemos estar muertos, secos espiritualmente, y uno se acostumbra a vivir creyendo que con eso es suficiente. Y tiene que llegar un momento donde Dios nos tiene que mostrar que nos hace falta algo, y es ese espíritu que da vida, y eso me recordaba lo que Dios decía a los discípulos, donde les decía que si el espíritu que resucitó a Jesús de los muertos mora en nosotros, Él mismo nos resucitará nuestros cuerpos mortales. Entonces era como decir, recordando que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nosotros no venga esa frialdad, para que podamos tener, como tú dices, ese fruto que aún se ve representado en ese poder obrar, en ese poder hacer milagros, como pasaba con la vida de Pablo, que sabemos que no era una unción propia, sino que era el Espíritu el que obraba, y sobre todo algo que me impactó es que él dice que los demonios conocían el nombre de Jesús y el de Pablo. Y cuando leía esa pregunta y dice, y los demonios le preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Entonces, como que es una Mm, forma donde Dios a uno le exhorta, donde dice, realmente tú eres cristiano al punto que en el reino espiritual tu nombre es conocido. Porque si eso no es así, Jesús tampoco nos conoce. Entonces pienso que es una manera de examinarnos hoy y de allá y que realmente le pidamos hoy a Dios que nos perdone si hemos tenido una vida fría y que hoy el Espíritu Santo haga algo nuevo en nosotros. Listo, vamos a continuar con nuestro devocional. Vamos hoy a leer en el siguiente texto, es el libro de Jueces capítulo 10, que dice, después de Abimelech, un hombre llamado Tola de la tribu de Isaacar fue que salvó a Israel. Tola era hijo de Púa y nieto de Dodo y vivía en Samir en las montañas de Efraín. Durante 20 años dirigió a los hijos de Israel hasta que murió y fue sepultado en Samir. Yair. Después de Tola
su jefe Yair, que era de Galaad. Yair fue de los hijos de Israel, de israelitas, 22 años. Tuvo 30 hijos y todos ellos eran gente importante. Tenía además 30 ciudades en Galaad que todavía se conocen como las ciudades de Yair. Cuando Yair murió, lo enterró en un lugar llamado Camón. Los amonitas dominan Israel. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios, adorando Baales y a Astarte, y también a los dioses de los sirios y los sidonios, los moabitas, los amonitas y los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron de adorarlo. Entonces Dios se enfureció contra los israelitas y los dejó, y dejó que los filisteos, los amonitas, los dominaran. Durante 18 años los filisteos y los amonitas fueron crueles y maltrataron a todos los israelitas que vivían en Galaad, al este del río Jordán, en región de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, y los israelitas se vieron en grandes problemas. Entonces los israelitas le pidieron ayuda a Dios y le dijeron, hemos pecado contra ti al abandonarte para adorar dioses falsos. Dios les respondió, yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, ¿no es verdad? Cuando ustedes me suplicaron que los salvara y yo los libré de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas. A pesar de esto, ustedes volvieron a abandonarme para adorar dioses falsos. Así que ahora no los voy a salvar. Vayan a pedirle ayuda a los otros dioses, ya que ustedes los eligieron, que ellos los saquen del problema. Los israelitas volvieron a decirle a Dios, reconocemos que hemos pecado, así que haz con nosotros lo mejor que te parezca. Pero el Señor, sálvanos ya. Quitaron entonces los dioses falsos que tenían y volvieron a adorar a Dios, y él se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. Los amonitas se prepararon para la guerra y acamparon en Galaad, y los israelitas por su parte se reunieron, acamparon en Mizpa. Los líderes de Israel que vivían en Galaad se pusieron de acuerdo y vinieron a él y dijeron, el que se anime a dirigirnos a luchar contra los amonitas será el jefe de los que de los que vivimos en Galaad. Listo. Déjame termino acá. Bueno, Angito, personalmente pienso que hay varias cosas importantes que Dios me mostraba en este pasaje, pero pienso que la que más me llama la atención, ligado con lo que veníamos hablando del capítulo anterior, es el temor que debemos tener y de examinarnos esa responsabilidad de no tener un arrepentimiento parcial. Yo me acuerdo cuando leíamos todos los pasajes de Génesis, de Éxodo, cuando Dios los saca, cuando les promete darle la tierra prometida y lo que Dios siempre nos ha pedido por encima de cualquier cosa, y sabemos que todos los mandamientos se resumen en uno solo. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor, yo pensaba hoy el Señor me hacía reflexionar en un versículo que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y como que le encontré un sentido diferente cuando analizaba hoy en ese pasaje, y mezclándolo con esto es como entender que yo tengo que guardar mi corazón de qué, de no perder el amor por Dios, de no tener un amor parcial, de no ser una persona que le diga a Dios cosas de apariencia y realmente que mi corazón no esté en todo. O sea, debemos cuidarnos porque este pueblo, vemos que cuando estaban aprietos ellos buscaban a Dios y llegó un momento donde Dios se hartó y se cansó. Por eso dice la Biblia, buscadme mientras yo pueda ser hallado. Los seres humanos tendemos a buscar a Dios en medio de las necesidades y vemos cómo Dios se duele y le da tristeza ver el dolor de sus hijos, pero también se cansa de que nosotros simplemente lo amemos o realmente que no lo amemos, sino que lo busquemos como quien suple la necesidad y no con un amor genuino, Ok. no entendiendo que no vale la pena permitir otros ídolos.
pero sin embargo nosotros los seres humanos tendemos a dejarnos llevar por cualquier cosa y por eso Dios nos manda, Él les mandaba a que exterminaran todos esos pueblos para que ellos no terminaran contaminándose con el pecado de ellos. Y vemos que como no lo hicieron, no solamente se contaminaron y se volvieron a estos ídolos, sino que adicional a eso dice que esto que ellos no destruyeron, después se convirtió en el yugo para ellos, porque los esclavizaron. Entonces, como que a mí Dios me decía es, ¿qué cosas están ustedes dejando en su vida? ¿Qué cosas estoy dejando yo que me están de pronto hoy esclavizando fruto de que yo no he tenido la radicalidad de realmente dejarlo, de pedirle a Dios que me ayude a tener un genuino arrepentimiento y de no estar jugando al cristianismo, sino que es un tiempo de realmente tener una fe totalmente firme con Dios. No sé a ti Dios qué te mostró, Angito. Adicional a lo tuyo, lo que también veo es como las pruebas a veces nos llevan, ya tú lo decías, a buscar a Dios, ¿sí? Pero cómo, o sea, a veces las pruebas son buenas. Uno dice, ojalá que no me pase nada, es ideal, pero es que eso también nos forma el carácter, nos forma la fe, nos forma la confianza. O sea, en ese momento de prueba, como que aprendemos muchísimo. O sea, por eso tiene, o sea, las pruebas tienen cosas buenas. Bueno, si yo Es decido difícil, aprender, ¿no? duele. Si Dime. yo decido aprender, porque vemos aquí que a ellos les pasaron una y otra, y habrá gente que Exacto, pasan por muchas pruebas y aún así no aprenden la lección. Entonces, no seamos de los que nos tienen que seguir dando garrote para poder aprender. exactamente. Listo. Sí, que sea genuino realmente esa fidelidad a Dios. Sí, esa confianza, como tú lo decías, el amor. Eso es muy importante. Listo, vamos a continuar con el capítulo 11, que es como la continuidad de este capítulo que estábamos leyendo, porque aquí se sigue desenvolviendo la historia. Recuerda que al finalizan diciendo, ¿quién nos quiere liderar? El que decida ir a pelear, a ese pondremos por caudillo. Y aquí viene el que se lanzó. Entonces, sigue, Angito. Listo. Dice Jefte, un valiente, Jefte, sí, un valiente Espérame, soldado de la zona de Galaad. ya te estoy subiendo de tamaño, ya. Gracias. Sí, por favor, mis ojitos. Jefte, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta, que su padre se llamaba Galad. Tuvo dos hijos con su esposa y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefte. ¿Qué tal estos hijos? Le dijeron, no vas a recibir ninguna herencia de tu padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefte se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí se reunieron unos bandoleros que salían con él a robar. Después de algún tiempo, los amonitas atacaron a los de Israel. Los líderes de Galad fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefte y le dijeron, queremos que sea nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Jefte le respondió, si tanto me odian ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar? Ellos le contestaron, ¿qué? Justamente porque estamos en problemas, necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Jefte entonces les dijo, está bien, pero si vuelvo con ustedes y Dios me ayuda a vencer a los amonitas, ¿de veras seré su jefe? Y los líderes le aseguraron, Dios es nuestro testigo de que haremos todo lo que tú nos digas. Así que Jefte se fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mizpa, Jefte puso a Dios por testigo del trato que hicieron. Después de eso, Jefte envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran, perdón, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? El rey de los amonitas le respondió, vengo a recuperar nuestras tierras, desde el río de Arnón hasta los ríos de Jacob y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Jefte volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta. Nosotros no le hemos quitado tierras a los moabitas ni a los amonitas. Lo que ocurrió fue que cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el mar de los juncos y llegamos a Cádiz. Luego
mensajeros al rey de Edom pidiéndole permiso para pasar por su territorio, pero él no nos dejó pasar. También se enviaron mensajeros al rey de los moabitas y él tampoco nos dio permiso. Así que nos quedamos en Cádiz. Después de seguir por el desierto, rodeando el territorio de Edom y de los moabitas, cuando llegamos al este del territorio moabita, acampamos allí, al otro lado del río Arnón, y no, perdón, y como Sí. este río es la frontera, No entramos al territorio moabita. exacto. Entonces, mandamos mensajeros a Sión, el rey amorreo de Hesbón, pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio para llegar al nuestro. Pero el rey Sión desconfió de nosotros y no nos permitió pasar por su territorio. Al contrario, acampó en Haas con todo su territorio y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer a todo el ejército de Sión. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los amorreos que vivían allí, desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora no, y ahora quieres tú recuperar el territorio que el Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros. Lo que su Dios Quemos les ha dado es de ustedes, y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. ¿Te crees más importante que Balac, el rey de los moabitas? Él nunca combatió contra los israelitas ni les hizo la guerra. 300 años hemos vivido en Esbón y en Aroer, en las aldeas que los rodean y en las ciudades a orillas del río Arnón, porque en todo tiempo no se apoderaron de estos territorios. Porque Yo en no todo les he este hecho ni, tiempo no se apoderaron de esos territorios. perdón, yo no les he hecho ningún mal. Son ustedes los que están actuando mal al atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero el rey de los amonitas, pero no, Espérate porque sin querer lo subí. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje que amonitas no hizo. Jefté le envió. Promesa de Jefté. Lela. Digo, después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer los territorios de Galat y Manasés y volver después a Mizpa de Galat. De allí Jefté fue al territorio de los amonitas, en donde le prometió a Dios, si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefte cruzó el río para atacar a los amonitas y Dios le dio la victoria sobre ellos. Mató a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades, desde Aroer hasta la zona de Minit, llegando hasta Abel Keramín. Así los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefte regresó a su casa en Mizpa, su única hija salió a recibirlo, bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jefte no tenía otros hijos. Así que se llenó de tristeza al verla y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Le dijo, ay, hija mía, qué tristeza me da verte. Eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplirla. Ella le respondió, Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero una cosa te pido, Padre mío, déjame ir 2 meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar. Su padre le dio permiso de hacerlo y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó haber quedado soltera. Pasados los 2 meses regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho. Ella murió sin haberse casado. De ahí comenzó la costumbre, que todos los años de que las jóvenes israelitas dedican 4 días a hacer lamentos por la hija de Jefte. Tremendo. Bueno, cuéntanos qué te habló el Señor. Pues primero, cómo Dios escoge a alguien despreciado. Entonces no es por nuestros talentos, no es por lo que, sí, no es por nosotros, es porque Él escoge, ¿sí? Y es por lo que Él va a ser de la persona. O sea, sí, había sido un rechazado, bueno, y Dios simplemente lo llamó
y lo hizo sobresalir de todos, o sea, lo puso como líder. ¿No? Y que ellos realmente vieran el respaldo y en hecho que Dios estaba con él, porque por algo, no creo que humanamente ellos hubieran escogido al peor, o sea, por algo lo escogieron, tenía algunas cualidades que ellos tuvieron que ver que él era la persona indicada, o Dios se lo puso en el corazón, o sea, Dios sacó y respaldó a la persona, o sea, en este caso a Jefte, y lo respaldó en su pelea. ¿M? Y él muy, no sé, dice, con mucha sabiduría logró mediar y intentó no llegar a las peleas, o sea, se nota la sabiduría y todo porque él habló con los reyes, o sea, habló con las personas e intentó apaciguar como el menor impacto, los daños colaterales, llamémoslo así, en una guerra. Sí, él lo intentó, se intentó mediarlo todo y no se logró, pero se vio el respaldo de Dios. O sea, él buscó a quien tenía que buscar, o sea, él buscó a Dios y le dijo, si vamos, voy, pero si tú vas conmigo. Entonces buscó a Dios y Dios le respaldó. Aquí lo que veo son pactos. O sea, cuando buscamos a Dios, muchas veces, Señor, ayúdame, como veíamos en el anterior, ¿no? Ujú. Capítulo, que lo buscaban a Dios cuando había una necesidad, pero después, chao Diosito, sigo con mi vida. Entonces, aquí es, lo vamos a buscar, pero vamos a cumplir el pacto con, sí, con el dolor, con lo que fue, Jefté cumplió. Y es cómo vamos a cumplir nuestro pacto. Sabes que a mí me llamó la atención algo y es que el pueblo de Israel, cuando ve que Dios no los va a respaldar, comienzan a buscar en sus propias fuerzas. Y tenemos que tener cuidado en quién nos apoyamos, en quién colocamos nuestro, digamos, nuestra confianza, porque en el desespero, cuando uno no ve la respuesta de Dios, uno puede terminar obrando locamente. En este caso, claro, ellos fueron y buscaron a quien ellos en su lógica pensaron que era fuerte. ¿Por qué? Porque era un bandolero, porque se había dedicado a robar, porque tenía un historial. Miren en lo que se fueron a refugiar, que gracias a Dios, Jefte, a pesar de haber sido, como tú dices, hijo de una prostituta, de tener una ascendencia terrible, y a pesar de haber vivido el rechazo y todo, no perdió su fe en Dios. Eso es un milagro, pero esto no necesariamente puede pasar. Podemos ir y encontrarnos con otro que se convierta en vez del libertador en el verdugo. Entonces es mucho cuidado en lo que en quién ponemos nuestra confianza, pero también yo miraba a Jepte, como a pesar de que él conocía de Dios, también no era un hombre tan sabio en ciertas cosas. Mira la promesa que vaya a hacer. Tú tienes que ser muy cuidadoso porque él sí sabía algo y es lo que yo prometa lo tengo que cumplir. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras Eso. promesas a Dios, porque lo que tú y yo prometamos debemos cumplirlo, no se nos puede olvidar o no podemos decir, ay, Señor, no me equivoqué, más bien te doy no era la blanquita, sino la negrita. Sí, no podemos hacer eso y tenemos que llegar a cumplir porque él sabía que si no lo hacía, desataría maldición sobre su vida y sobre su familia. Entonces, tenaz de que llegar uno a esto también a veces por falta de sabiduría. Él era un hombre de guerra y trató de conciliar, pero en su vida espiritual se le nota un poquitico la falta de sabiduría al hacer promesas a la loca sin entender lo que estaba diciendo. ¿Listo? Y vamos a continuar con nuestro siguiente pasaje del devocional, que está en el libro de Job. Permítanme un segundito, que es que Job capítulo 39. Es una disertación que Dios le hace a Job y le pregunta, ¿sabes cuándo nacen las cabras monteses? ¿Has visto nacer a los venados? ¿Cuánto tardan en nacer? Al llegar el momento, la madre se encorva en el bosque y tiene sus críos. Ellos crecen y se hacen fuertes y luego se van para no volver. Yo soy quien los hizo libres, a los burros salvajes. Soy quien les dio el desierto para que vivan allí. Son tan libres que no hacen caso de los ruidos de la oscuridad ni de los grillos de los arrieros, y así andan por los cerros en busca de pastos verdes. ¿Tú crees tú crees que un toro salvaje estará dispuesto a servirte? Ya duermes en tus, ya duermen, duermes en tus establos. ¿Tú crees
que si los amarras podrás hacer que te siga, que no sea parte del surco hasta que cultivas tus campos. Puedes confiar en la fuerza y echar sobre los lomos ay, perdón, espérame que es que no puedo bajar el versículo ya. Puedes confiar en su fuerza y echar sobre sus lomos todo el peso de tu trabajo. Puedes hacer que el toro junta todo su grano y lo lleve hasta el molino. El avestruz es muy alegre y le gusta agitar sus alas, pero no es un ave cariñosa. Pone sus huevos en la arena y allí los deja empollar. ¿No parece importante que una fiera los aplaste? Maltrata a sus polluelos como si no fueran suyos, no le importa que se pierdan. Cuando yo repartí la sabiduría, no le di su porción de inteligencia, pero cuando extiende sus alas, es más veloz que cualquier caballo. Eres tú quien le dio al caballo su fuerza y sus largas y su fuerza y sus largas crines, está mal escrito ahí. Eres tú quien les hace saltar como si fuera un saltamontes y que asuste a la gente con el orgulloso resoplido. El caballo patea con furia y se lanza hacia la llanura sintiéndose orgulloso de su fuerza. No tengo miedo de nada, sino que ataca de frente. El ruido de las armas resuena en sus oídos. Oye a lo lejos la trompeta y al oír las órdenes de un ataque resopla y corre contra el galope sin que nadie pueda detenerlo. Le enseñaste al halcón a volar y lo dirigiste hacia el sur. ¿Fuiste tú quien ordenó que el águila remonte el vuelo y haga su nido en las alturas? El águila vive en las montañas, pasa la noche entre las grietas, desde su lejano y escondido, escóndito, lejano y escondido, se lanza sobre su presa y la mata. Las águilas juntan alrededor de su presa y sus polluelos se ponen felices cuando beben la sangre. Pienso que cuando leemos este pasaje, específicamente este pasaje del libro de Job, es como una exhortación de parte de Dios a lo que nosotros creemos saber y que nos está diciendo que tenemos que aprender a ser humildes y a reconocer que nosotros no somos más grandes que Él, que todo el poder, la sabiduría y la verdad está en Él y que nosotros debemos aprender a ser humildes si queremos estar con Él. Básicamente pienso que es la exhortación que Dios le hace a Job. Angito, nos toca un poquito más rápido que nos queda muy corto tiempo. Vamos a finalizar con el último pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 6, para que lo puedas leer y podamos orar rápidamente. Entonces, capítulo 6 de Génesis dice, te voy a ayudar a leer si quieres. El origen de los gigantes. Los hombres y las mujeres fueron haciéndose cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijos. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Dios se enoja con la gente. En este mundo la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos y se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó el haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlo hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Noé construye un arca flotante. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Can y Jafet. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos, por eso le dijo a Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra sin habitantes porque está llena de violencia. Así que tomará madera y hazte una casa flotante. Úntala con brea por dentro y por fuera y construye varios cuartos. La casa debe tener 3 pisos y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Haz un techo y una puerta en el costado y también ventanas en medio metro del techo.
Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tiene vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante y también un macho de cada y una hembra de cada clase de aves, reptiles, animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Toma toda clase de alimentos y guárdalos en la bodega para que todos tengan que comer y ninguno siguió y Noé Y siguió, no, cuidado, todas las instrucciones que Dios le dio. Listo, Angito, cuéntame qué enseñanza Dios te da con en esto. este texto, en el texto como resumido y llevándolo a la actualidad, es ver cómo Dios llama, o sea, se une con la primera cita que vimos, Dios llama, Dios escoge y Dios equipa. ¿Sí? Entonces, no es por lo que seamos, no es por grandes personas, grandes talentos, sino Él ve el corazón de cada uno. Entonces, busquemos ser esas personas con corazones agradecidos, con corazones que busquen agradar a Dios lo mejor posible y Él se encarga de hacer. Personalmente, pienso que, como vimos en los versículos anteriores, hay momentos donde Dios se enoja y donde Dios decide aún traer juicios, pero vemos cómo tú y yo podemos con una actitud diferente aún detener los juicios de Dios. Dios ya había decidido destruir la tierra con todo, no dejar absolutamente nada, pero el haber hallado un hombre, uno solo, halló gracia en él y fruto de él, tú y yo hoy tenemos la oportunidad. Entonces pasa lo mismo. De pronto alrededor nuestro hay mucha maldad, pero tú y yo tomamos la decisión si somos como uno más de los que se contaminan o somos como ese Noé, que a pesar de que todos se contaminaron, permaneció puro. Y fruto de eso, tu vida y la mía. Y de paso, todas nuestras generaciones pueden ser guardadas. Entonces quiero que Exacto. oremos clamando a Dios por esto. Amado Dios, te damos gracias por este devocional, Señor. Hoy yo te pido por nuestras vidas y por la vida de cada persona que se une con nosotros. Señor, tú nos conoces. Hoy te pedimos, examínanos, Dios. Haznos conscientes, Señor, si nuestro corazón se ha endurecido, si quizás en nuestra vida, Señor, no ha habido fidelidad a ti, una fidelidad real, Señor. Padre, enséñanos. Tú nos decías ayer en una enseñanza que cuando deja de haber importancia, que cuando dejamos de darle valor a algo, perdemos el amor por ello. Por eso dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Ayúdanos a valorarte a ti por encima de todas las cosas. Hoy te pido, Dios, ayúdanos a renunciar a todo ídolo, pero no de una manera parcial, no de una manera aparente, con hipocresía, sino que nuestro amor por ti sea genuino. Señor, hoy te lo pido, ayúdanos a amarte, enséñanos a amarte, a serte fieles. Hoy pido que la sangre, Señor, que brotó del cuerpo llagado de Jesús, de la frente en el Hexemaní y de todos los 7 derramamientos, sea colocado sobre nuestras vidas y te pedimos, muda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, quita de nosotros todo espíritu de infidelidad, todo espíritu de amor al mundo, Señor, y ayúdanos a ser como ese Noé, que aunque todo el mundo se corrompe, nosotros podamos ser íntegros, transparentes y poder vivir una vida que pueda demostrar, Señor, que tú estás en él como lo hacía Pablo, que donde quiera que iba, aún, Señor, la ropa que usaba podía ser usada para sanar y liberar a otros. Señor, hoy te clamamos, Señor, muda nuestras mentes, llénanos de tu espíritu, danos, Señor, realmente la llenura del Espíritu Santo y pedimos que el fruto de ese espíritu sea en nuestra vida, que sea evidente y que nuestra vida de aquí en adelante cambie y traiga bendición no solo a nuestras vidas, sino a nuestras familias, nuestras generaciones y a cada persona que está a nuestro alrededor. Señor, te damos muchas gracias en esta hora y pedimos, Señor, que nuestra casa, nuestra familia sea como esa arca, Señor, que traiga vida en medio de tiempos aún de juicio. Te bendecimos y te damos gloria en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. No se despeguen de este canal, síganos y continúen con nosotros este devocional. Dios los bendiga. Angito, Dios te guarde. Amén. Muchísimas gracias. Buen día.